Canarias Late. Sigo esperando a que llegue ese momento. Ya dormiré cuando deje de latir. Sigo escuchando la magia y sus efectos. Están las voces que animaron a seguir. Vuelven las cosas, los sitios, los recuerdos. Todos aquellos que intentaron joderte a ti. Todos aquellos que no vieron tu talento. Que harán mañana cuando te vean salir. Canarias a las 6. Que suene de nuevo esa voz. Y no, que nada nos pare. Que salga de ti lo mejor y todos lo bailen. Son tiempos de luz y de amor. Y la viniste a demostrar. Que cuando levantes la voz y todos te aclamen, recuerdes las cosas que son lo más importante. Que nada nos pare, de él y ella y Lala Love You, para saludar a Sara Cabello, que bueno, tiene muchos cargos, voy a ir poco a poco, geógrafa, especialista en protección civil y gestión de emergencias y activista feminista. Sara, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, encantada de estar aquí en esta casa de Canarias Radio. La última vez que hablamos fue por el incendio en Tenerife, habría sufrido incluso uno de los desalojos, ¿verdad?, que se produjo durante el fuego, ya todo bien, todo en orden, ¿no? Sí, bueno, todo bien, y aprovechar aquí para también reconocerles ahora con la tranquilidad del post, ¿no? Reconocerles la labor que hicieron, porque era alucinante. Me llamaban a veces a las 11 de la noche y me decían, estamos todavía en tertulia, entra y tal, y me parece espectacular el trabajo que hicieron durante el incendio, mucha gente escuchando, la gente me escribía después, así que... Genial, eso está muy bien, eso nos hace ilusión porque nos lo curramos y oye, si gusta a nuestros oyentes y sobre todo a la gente afectada, pues siempre es un placer, muchísimas gracias. Sí, sí. Sara, todavía seguimos escuchando la canción. La primera pregunta que hago habitualmente en el Canarias Late es ¿por qué la canción que eligen? Si tienen un mensaje especial que quieran transmitir o simplemente les gusta, o cuál es el motivo. Yo creo que es un momento en el que estoy ahora a nivel personal, ¿no? De seguir adelante, de encontrar nuevos caminos, nuevas metas, después estos días se cumple un año de mi dimisión en el ayuntamiento y bueno, ha sido un año complicado con un problema familiar también, una enfermedad en este caso de mi madre. Y ha sido un año duro, pero bueno, ahí estamos con nuevas metas, nuevos objetivos y tirando para adelante, que es de lo que se trata. ¿Eras concejal de Igualdad en el Rosario, si no me equivoco? Sí, entre otras cosas, sí, de más cosas, pero de igualdad también. Sí. Que fue el municipio, claro, que también sufrió desalojos en el incendio del que tú eres, vamos, en el que vives. Sí, en La Esperanza. Yo soy de La Esperanza y bueno, pues ahí sufrimos los desalojos, sí. Vamos a hablar enseguida de emergencias, del incendio y de todo lo que tiene que ver con esto, Sara, pero antes me gustaría preguntarte por el caso Rubiales, dada tu derivada también feminista, porque hoy hemos conocido que Jennifer Hermoso va a denunciar ante la Fiscalía ese beso no consentido, esa agresión sexual que sufrió en la final del Mundial. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que ella habrá valorado personalmente cuáles son los pros y los contras de esto y valientemente ha tomado la decisión de denunciar, ¿no? El otro día hacía una publicación en mis redes sociales en el que ponía un iceberg de la violencia machista en el fútbol femenino y arriba, que es lo que podemos ver, está el beso de Rubiales a Jennifer Hermoso, pero lo que no vemos es el trato que ha tenido esas jugadoras en plural, porque son muchas décadas de mucho machismo, de ser maltratadas en las formas, en los salarios, en las condiciones, nada que ver con los futbolistas masculinos y por lo tanto yo creo que ha tomado una decisión muy valiente, no solamente por ella, sino por todas las que han estado ahí luchando, batallando para estar ahí, al final demostrando que son iguales que los hombres y que tienen los mismos derechos que ellos para hacer lo que quieren hacer, que es jugar a fútbol. Hay quien dice que qué pena, que no se habla de la victoria de la selección femenina en el Mundial, que este caso ha, digamos, tapado lo que es lo deportivo, ¿no? Esa victoria, pero qué gran logro que toda la sociedad se ponga a hablar de esto, ¿verdad? Y se demuestre cómo hay tolerancia cero cada vez más hacia cualquier tipo de violencia machista. Yo no creo que sea casualidad, fíjate lo que te digo, ¿no? O sea, las chicas sean campeonas y en esos minutos de celebración veamos a un presidente de la federación dándole un beso desmedido o haciendo otro gesto en el palco como el que se vio y al seleccionador nacional diciendo que son campeones del mundo. A mí no me parece que sea casualidad, sino que son llamadas de atención porque evidentemente que las mujeres obtengan un logro de ese tipo, pues todavía hay sectores de la sociedad a los que no gusta, ¿no?
Sara, tú como concejal de este ramo de igualdad, sabes que vienen algunos vientos que proclaman, o que ya estamos viéndolo, en gobiernos en los que está presente Vox, cambian el nombre de estas concejalías o consejerías, las llaman de familias por quitar el término igualdad o, bueno, la violencia de género. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Cómo se puede seguir luchando, por lo menos para no perder lo conseguido? Pues la verdad es que no es volver atrás, ¿no? Me recuerda a las concejalías que existían antes de todas las leyes de violencia de género, de todo el tema feminista. O sea, hemos vuelto de repente 30 años atrás. Estamos en la transición, o más, incluso más de 30 años. Estamos en la época de la transición, cuando había ministerios de familia y cosas de este tipo. Y familia, evidentemente, la familia tradicional, ¿no? No cualquier familia. Esas consejerías que tiene Vox, que llaman familia, no son es el concepto tradicional de la familia. Y por lo tanto, bueno, yo creo que no está la sociedad con el repaso electoral que les ha dado, perdiendo 19 escaños, les ha demostrado que ese discurso ya está superado, que España camina hacia la modernidad, hacia el avance, hacia los derechos, el progreso, hacia que todos vivamos libres y diversos. Y bueno, yo creo que es importante esa lectura que hizo la sociedad española en los meses previos, que ya fueron cogiendo poder en algunas comunidades autónomas antes de las elecciones generales, y la gente no le gustó lo que vio, ¿no? Y por eso ese repaso electoral que les dieron, y que desde mi punto de vista pues está fantástico. Ojalá hubiera bajado más, pero bueno, también hay que respetar evidentemente a todos esos votantes que se sienten identificados con Vox. Sara, vamos ya a la parte de gestión de emergencias, de protección civil. Tú tienes un máster en este ámbito. También en tu apartado de geografía, bueno, has hecho planes de emergencias o has estudiado la peligrosidad por incendios forestales en la isla de Tenerife. ¿Cómo viste este último incendio desde todos los puntos de vista? Dicen que fue el incendio más voraz que se ha vivido en Canarias. La gestión del mismo y los planes de emergencia, ¿qué te parecieron? Bueno, yo creo que fue un incendio que en sus primeros días nos mostró una capacidad que no habíamos visto en ningún incendio, por lo menos en esta isla, ¿no? En los últimos años sí se han visto incendios muy potentes en Gran Canaria y en La Palma, pero en Tenerife, como en sus primeros días, yo creo que no habíamos vivido ninguno. De hecho, incluso los especialistas hablaban ya del primer incendio de sexta generación que había en Canarias, ¿no? Porque tiene una componente importante de cambio climático. Yo lo comentaba esos días en los medios de comunicación cuando me llamaban y les decía, es que no nos olvidemos que hace una semana estábamos con temperaturas, con una ola de calor que tuvimos en Canarias, en la cual estuvimos durante una semana completa, con las temperaturas máximas, bueno, 45 grados, más o menos lo normal, pero las temperaturas mínimas en casi toda Canarias no bajaron de 30 grados. Y esto es importante porque el estrés hídrico que tiene la masa forestal y las zonas, en este caso de medianías de Canarias, con tener una semana, temperaturas que no bajen de 30 grados y en algunos casos superaron los 35 en las medianías de Gran Canaria y en las medianías de la isla de Tenerife también, estamos hablando de que eso fue el combustible perfecto que necesitaba un incendio para avanzar con mucha rapidez, porque cuando se desató en Arafo, la manera en la que se comía las laderas era espectacular. Yo pude verlo en los primeros, cuando ya antes de tocar suelo en el Rosario, que estaba justamente ahí en el límite viéndolo, se comió una de las laderas de la Boca del Valle en menos de 10 minutos. O sea, son unas condiciones que se dan muy particularísimas y que tienen que ver precisamente con esa nueva componente del cambio climático que bueno, pues estamos hablando de que la masa, en este caso forestal, estaba bajo un gran estrés hídrico. ¿Y cómo ves el comportamiento de la ciudadanía? Parece que en algunos momentos, supongo que no será todo el mundo, pero algunas personas cuestionaron, por ejemplo, una de las medidas de seguridad en los desalojos. Escuchábamos a la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, achacar a bulos que circulaban el comportamiento de determinadas personas, como la piedra que lanzó un señor a un helicóptero que había recogido agua de su embalse. ¿Qué te parece? ¿Es culpa de esto, de los bulos, de las redes sociales, de la información falsa que circula? Esa falta de, no sé si decir falta de paciencia de la gente, pero sí el que cueste más cumplir con lo que nos están ordenando para salvaguardar lo primero nuestra seguridad. Yo creo que había ya en los últimos días de emergencia una sensación de hartazgo en la ciudadanía. Y yo lo puedo entender porque lo viví de cerca también. Mi núcleo poblacional estaba evacuado. Una vez volvimos a las casas, estuvimos una semana con cortes de agua. Por ejemplo, en mi casa hubo un día que tuvimos 3 horas de agua, pero después tuvimos 3 o 4 días sin agua, ¿no? Yo puedo entender el hartazgo que tiene la ciudadanía en estas condiciones, pero uno cuando ocurre estas cosas tiene que saber abstenerse de todo y sobre todo mirar por encima y ver que hay una emergencia, que se está intentando salvar nuestro principal patrimonio
natural de la isla, que es nuestra corona forestal, nuestro monte de pinar. Y por lo tanto hay comportamientos que sobran, ¿no? Lo de este señor con la piedra y el helicóptero, oye, yo entiendo que el hombre pensara que le iban a dejar sin agua para su regadío, pero oye, que si el incendio baja del monte y esos helicópteros que están apagando y esos medios que están interviniendo no lo paran, te puede llegar a tu finca también y te puede llegar a tu casa. O sea, es que al final hay mucho egoísmo y bueno, se trata... Por eso insisto también mucho dentro de mi ámbito que es importante formar a la ciudadanía. Es importante que la educación tenga, desde los niveles educativos, se forme a las personas y se eduquen en conciencia no solamente ambiental, sino también en cuestión de riesgos, que sepan el territorio en el que vivimos, no con el riesgo de incendio solo, sino también con el riesgo volcánico, con el riesgo de inundaciones. En fin, la población tiene que ser consciente del lugar en el que vivimos y estar desconectada de esta realidad es lo que precisamente lleva a estos comportamientos, ¿no? Y parece que cada vez peor, ¿no? Porque tenemos el cambio climático ya aquí, esa subida de las temperaturas, de las temperaturas del mar y, bueno, de temperatura ambiente, la que sufrimos todos y todas. Parece que ya es un hecho, lo podemos notar, no hace falta, ¿verdad? Ya que nos digan nada más porque se está viendo como además esto contribuye a catástrofes como incendios más voraces. O bueno, o la dana, no sé si también se puede relacionar con el cambio climático, la dana tan fuerte en la península. Tan fuerte y tan precoz, porque a principios de septiembre ni siquiera ha comenzado todavía la temporada alta de este tipo de fenómenos, ¿no? Bueno, yo creo que es importante que la población sea consciente y sobre todo que se estudie también este tema del cambio climático, ¿no? Al final estamos ya sufriéndolo. Lo que hablaba antes de esa ola de calor que tuvimos con unas temperaturas mínimas que no bajaban de 30 grados es el mejor ejemplo que tenemos de que vamos a tener condiciones cada vez más desérticas en Canarias y que hay algo que tenemos que es nuestro principal valedor de nuestro modo de vida, que es el régimen de los alisios, que como el régimen de los alisios empieza a variar, vamos a tener problemas severos porque vamos a dejar de conocer a las islas como las conocemos actualmente, claro. ¿Y qué haremos, Sara? ¿Qué se puede hacer en cuanto a protección civil, la emergencia, si nos viene un entorno, una climatología cada vez más adversa? Lo que tú dices, formación y pedagogía para la ciudadanía, porque habrá que quizás inventar un nuevo modo de vida. El otro día aquí en nuestra tertulia científica planteaba uno de nuestros contertulios que aire acondicionado para todos los colegios, por no llevar a los más pequeños, por ejemplo, con unas temperaturas extremas, ¿no? En demasiados meses del año. Bueno, evidentemente ya, antes hablaba de mitigación del cambio climático, ya casi que ni cabe, ¿no? Ya tenemos que simplemente adaptarnos al cambio climático y es verdad que en Canarias las condiciones serán cada vez más desérticas, ¿no? En otras regiones del planeta pues tenderán a ser más frías, pero nosotros tenderemos a tener más calor. Entonces, bueno, simplemente tendremos que adaptarnos y sí es cierto que habría que empezar a tomar medidas ya porque, bueno, quizás esto no lo vivamos nosotros, que se pierda el régimen de los alisios o que podamos tener consecuencias más severas, pero sí lo tendrán las generaciones futuras, ¿no? Entonces yo creo que es una responsabilidad social que que se puedan tomar medidas ya para intentar paliar esto, ¿no? Hoy precisamente escuchaba antes en las noticias de ustedes al mediodía en La Canaria la cantidad de vehículos todavía que entran en ciudades, ¿no? En Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, o sea, es una locura que no hemos cambiado todavía el chip que yo creo que habríamos que cambiar ya. En Canarias es complicado, ¿verdad? Reducir la utilización del vehículo privado, porque no sé si es que no hay conciencia o que los transportes públicos no terminan de funcionar como nos gustaría a todos, o que hay distancias entre municipios que es muy difícil salvar si no tenemos coche propio, pero parece fundamental, ¿no? Que se rebaje un poco la emisión de gases contaminantes de los coches y se apueste más por el transporte público. Yo creo que tenemos aquí la conciencia de pueblo, ¿no? Yo estoy en La Esperanza y allí cogemos el coche y paras. Bueno, lo he visto yo que lo hace la gente ahí, ¿no? Paran a comprar el pan, paran 50 metros por delante para la farmacia y paran otros 100 metros por delante para la ferretería, ¿no? Pues eso es el concepto que tenemos en Canarias de la movilidad, ¿no? Seguimos siendo muy pueblerinos en ese aspecto y tenemos que cambiar el chip porque evidentemente esto no funciona, ¿no? ¿Qué hay de los ayuntamientos? Tú que has formado parte de uno, ¿cómo puede el ayuntamiento acercarse, no es la primera puerta, se dice, a la que toca el ciudadano, cómo puede acercarse más a la ciudadanía, a la gente que vive en su municipio para eso, para esa pedagogía, para dar las claves para eso, para lo que estamos hablando, para vivir de una manera más sostenible? Bueno, yo creo que la verdad es que hay ayuntamientos que se implican en esto, ¿no? Primero que elaboren sus planes de movilidad sostenible y luego que apuesten por el transporte público. Todavía en La Esperanza tenemos problemas con esto. Es cierto que el municipio del Rosario es de menos de 20.000 habitantes y las competencias las tiene el Cabildo,
Pero, por ejemplo, yo que vivo en La Esperanza, si quisiera ir a Radazul a darme un baño en el mar con la guagua, no podría. O sea, no hay una interconexión dentro del propio municipio, ¿no? Entonces, bueno, son cuestiones que cuando estuve ahí en la gestión municipal hablábamos muchas veces, nos reuníamos mucho con el cabildo y al final no terminan de fraguar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hace falta más implicación política, recursos creo que los hay, simplemente hay que saber destinarlos bien. Nosotros proponíamos una guagua eléctrica que estuviera haciendo diferentes rutas dentro del municipio, se conseguía, lo podíamos incluso meter en los planes de recuperación, en fin, había posibilidades y bueno, pues simplemente tiene que haber voluntad. Hablas de La Esperanza, del Rosario, y me viene a la cabeza Escolástico Gil, que tú has nombrado antes también el problema del agua, que estuvieron varios días sin agua. ¿Esto es un problema concreto del incendio o ocurre en más de una ocasión? También con las raíces hubo bastante complicaciones porque parece que carecía de un sistema propio para suministrarse de agua y tuvo que hacerlo con cubas y también tuvieron bastantes problemas. Las raíces no, la prisión, Tenerife 2. La prisión, sí, perdón. La prisión, sí. Bueno, es un problema que el agua es un recurso escaso y en el municipio siempre ha sido así, ¿no? Es cierto que tenemos pozos que nos abastecen, pero cada vez se tienen que extraer menos cantidad de pipas de agua porque los pozos están ya esquilmados, o sea, dan lo que dan y llegará un momento en el que no den más, ¿no? Bueno, la verdad es que la situación del alcalde fue muy crítica esos días porque se vio al final, cuando el incendio incluso llega a Izaña, estamos hablando de toda la dorsal de Pedro Gil ardiendo, fundamentalmente los camiones de bomberos se abastecían del municipio del Rosario, entonces bueno, estaba dando agua para apagar el incendio, estaba dando agua a la prisión, hay empresas en el municipio importantísimas del nivel de Montesano y Egatesa que consumen muchísima agua también. Y entonces, bueno, pues hay otra serie de empresas también, ¿no? Pero fundamentalmente en la zona alta, esas dos empresas cárnicas chupan mucha agua, ¿no? Entonces, bueno, pues la realidad es que fueron unos días críticos. Para poder darle agua a la prisión tuvo que cortarnos el agua al pueblo. En fin, fueron decisiones complicadas y él, bueno, lo que reclamaba durante esos días, y yo creo que bien reclamado está, es que la prisión pueda tener una red separativa para poder darle agua cuando nos falle el agua por La Esperanza, poder dar agua por la zona baja del municipio, ¿no? Desde el Guanchito. Entonces, bueno, pues esa es lo que proponía el alcalde y aprovechó la visita de la ministra para decirlo y, bueno, pues ahí creo que no le salió muy bien la jugada porque no le hicieron mucho caso, pero espero que de verdad el gobierno de España, al final estamos hablando de una institución del Estado, es una prisión y, bueno, él está diciendo que tiene problemas para poder abastecer la prisión, así que, bueno, lo lógico sería que pudieran entenderse políticamente. Bueno, repercusión mediática desde luego tuvo y el diputado del Común incluso lo elevó al defensor del pueblo para, como tú dices, que es la prisión de Tenerife 2, sí, me viene a mí a la mente las raíces porque también fue noticia porque se confinaron, claro, como se confinó el resto de la población cercana por la emisión de gases nocivos desde el incendio. Sí. Por terminar, casi como empezamos, Sara, te voy a preguntar por esa repercusión mediática, por el papel de los medios de comunicación, tanto en este caso como en otros en los que la ciudadanía los requiera especialmente para informarse o para reclamar, como estamos hablando el caso de Escolástico Gil, reclamar soluciones, medidas y necesidades de los municipios. Sí, perdón, no te entendí bien. ¿Medidas concretas te refieres a los...? Sí, cómo utilizar de manera adecuada los medios de comunicación para reclamar medidas que necesiten determinados municipios o para la ciudadanía informarse en casos como estos de emergencia tan importantes. Yo creo que la cobertura que se dio esos días al problema que hubo en el Rosario fue bastante, ¿no? Yo veía que habría casi todos los telediarios diciendo que la prisión al final se puede generar un problema de insalubridad muy grave y se fue consciente de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Me parece grave que gobiernos miren hacia otro lado, ¿no? Sea quien sea, el gobierno de España en este caso, ¿no? No se puede mirar para otro lado cuando tienes un problema de esos en una prisión y encima te está diciendo el alcalde que le estás quitando el agua a los vecinos para poder dársela a ellos, ¿no? Yo creo que el papel de los medios de comunicación durante este tiempo ha sido fantástico, han hecho un buen trabajo. Además, creo sinceramente que tienen una formación. Esta mañana escuchaba en otro medio de comunicación que hablaban sobre el incendio del 95 y cómo los periodistas estaban dentro del monte en el incendio, allí a pie de llama, porque claro, no existían todos estos planes de protección civil, no existía la autoprotección tampoco y bueno, pues se podía subir hasta arriba, ¿no? Yo creo que el trabajo de los medios ha sido muy, muy concienzudo, muy bueno y no me queda sino felicitarles, la verdad. Pues Sara Cabello, geógrafa, especialista en protección civil y gestión de emergencias, activista feminista también. Gracias por venir a la radio, esta es tu casa, nos quedamos escuchando de nuevo Que Nada Nos Pare. Muchas gracias a ustedes y cuando quieran. Nos vemos. Un abrazo. Chao.